Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Como siempre es un verdadero placer estar participando del congreso veterinario más importante del mundo, más masivo, donde la pasamos bien cada año, así que no puedo decir otra cosa que es un gusto estar con ustedes y aprovechar estos momentos difíciles que tenemos en todos los países por el COVID. Pero bueno, tenemos que aprovechar para tratar de compartir conocimientos y aprender de todos. Así que les agradezco a los que están presentes acá ahorita y la intención de esta primera charla, que tenemos unos minutos para hablar de implantes customizados. Elegí esta plática porque sin duda hay algunas preguntas por responder. Me interesaba mostrar en qué estoy pensando, en qué estamos pensando en ortopedia, en el mundo, hacia dónde creo que va. Y es algo que mal que bien está siendo cada vez más accesible para la mayoría de los lugares desde algunos puntos de vista. Entonces mi intención es mostrarles algunas grandes ventajas de esto y cómo podríamos sacarle provecho y tratar mejor a nuestros pacientes en algunos casos. Entonces lo primero es que pensemos, bueno, cuáles son los objetivos de esta charla. Es pensar un poco hacia dónde vamos en la ortopedia. ¿Es accesible este tipo de tecnologías en nuestro medio de trabajo? ¿Y cuáles son las ventajas que he encontrado en la utilización de esta tecnología? Entonces, a partir de esto podríamos pensar que esta tecnología de imprimir los implantes o guías de corte o guías de reducción, que es lo que les voy a mostrar, tiene el principal objetivo de mejorar la calidad de tratamiento quirúrgico, hacer una planificación preoperatoria más precisa, y no solo hacer una planificación preoperatoria más precisa, sino de tratar de saltear el desafío que significa de un plan preoperatorio eficaz, poder traducirlo con la misma eficacia en el procedimiento quirúrgico. Creo que esto es algo con los que nos encontramos todos los días en ortopedia, que es que planificamos algo complejo, tenemos claro lo que queremos hacer y al momento de la ejecución quirúrgica surgen bastantes problemas en este sentido. Entonces, en este caso vamos a poder navegar por computadora con nuestro plan quirúrgico en nuestro paciente y luego ejecutarlo de la manera más precisa posible. Si nosotros vemos en el correr de los últimos años, podemos ver la cantidad de artículos que se han publicado utilizando estas tecnologías de impresión 3D y podemos ver cómo en el 2014 se publicaron 381 artículos asociados y en el 2018 2100. Entonces, indudablemente es una tecnología que va creciendo año a año y esto tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. En principio, que la tomografía computarizada está cada vez más accesible para los médicos veterinarios. Acá en México hay varios tomógrafos disponibles en diferentes estados de la República. No es algo, por supuesto, que todos los pacientes o familias puedan acceder, pero es algo que podemos contar en casos complejos. Y indudablemente existen casos complejos que requieren un poco más de inversión para llevarlo a cabo adecuadamente. Con esto me refiero que por ahí tenemos un caso que no es traumático, no es de urgencia y quizás vale la pena esperar unos meses para poder hacer el esfuerzo económico de afrontar estas cosas y llevar a cabo el plan perfecto. La otra cosa importante es que el acceso a las impresoras 3D han bajado de costos muy importante en estos últimos años, por lo tanto hay cada vez más empresas que pueden brindar estos servicios. El uso de implantes customizados o hechos a la medida se hace a partir de impresoras 3D, pero también vemos que este tipo de implantes impresos en 3D se utilizan con implantes hechos de manera masiva, como es el caso de la TTA porosa, que es un procedimiento que utilizo para el ligamento cruzado, está ampliamente difundido y bueno, estas cuñas de titanio poroso se imprimen con tecnología 3D. Entonces podemos encontrar esta tecnología en cosas no solamente customizadas, sino también de uso masivo. A partir de 1986 es que se descubre esta forma de fabricación aditiva, donde lo que vemos en estos implantes también es que se va agregando capa por capa material hasta que obtenemos el desarrollo final de nuestro objeto a imprimir, en este caso en titanio en caso de ser un implante, o en otros materiales en caso de ser huesos o en caso de ser guías.
En nuestro medio de trabajo en la Ciudad de México utilizamos un tomógrafo de amigos del Centro Veterinario México. Esto es indispensable. Esto quiere decir que cuando empezamos a trabajar en el uso de tecnologías de implantes 3D, debemos pensar que debemos partir de un estudio tomográfico. Esto está cada vez más accesible. Creo que hace algunos años había un tomógrafo en México y ahora hay en varios lugares, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares. Vamos a suponer que tenemos el caso, entonces lo que partimos es, hacemos una tomografía y a partir de eso tenemos que hacer una segmentación. Que hacer una segmentación significa transformar las imágenes DICOM. Las imágenes DICOM son las que obtenemos de una radiología digital o las que obtenemos de una tomografía. Segmentarlas o hacer la segmentación significa pasar a un archivo STL o un archivo de reconstrucción 3D. Acá existen algunos programas que lo pueden hacer de manera automatizada. El programa que yo utilizo se llama Polygon, que es el que tienen ahí en la presentación. Y también existe la segmentación manual. Esto es importante porque cuando uno hace una segmentación de las imágenes en DICOM automatizada, lo que ocurre muchas veces es que, por ejemplo, en el carpo podemos ver que esta segmentación hace que todos estos huesos pequeños parezcan un solo hueso. Y entonces es imposible manipular hueso por hueso. Es decir, que estructuras bastante pequeñas no somos capaces de separarlas unas de otras con una segmentación automatizada. Y es importante que consigamos un servicio de segmentación manual de tal forma que nosotros podamos separar todas las estructuras que conforman el esqueleto apendicular de nuestro caso para poder trabajar en cada hueso de manera separada. Entonces, recibimos la tomografía, la subimos al programa que vamos a utilizar, en este caso Polygon, para poder empezar nuestra planeación quirúrgica. Acá lo que nosotros vemos es que este es el resultado de la segmentación. Tenemos los dos miembros pélvicos de nuestro caso que tienen luxación patelar. Y lo que les quería mostrar de manera breve, es que este programa es bastante intuitivo. Podemos agarrar cada hueso por separado, verlo en diferentes ángulos, medirle axis, medir ejes mecánicos, de tal forma que nosotros podríamos decir, bueno, tengo mi fémur y sé cuál es la deformidad en el plano frontal, sé cuál es el varo femoral distal que tiene, sé cuál es la anteversión, como vemos ahí a la derecha. Lo mismo en la tibia, puedo decir, bueno, mi tibia tiene esta torsión, tiene esta desviación de la tuberosidad tibial, tiene este valgo proximal tibial, de tal forma que ya dejamos de ver una cuestión subjetiva y podemos ver en todos los ángulos nuestro esqueleto de nuestro paciente para definir cuáles son las deformidades óseas y cuáles son las que podríamos corregir en el caso de que estemos hablando de un paciente que el motivo de corrección es una deformidad. A partir de esto nosotros también podremos plantearnos, que esto está muy accesible, que queremos imprimir los huesos de nuestro paciente en 3D, en plástico podríamos decir, de tal forma que este va a ser el contacto único y previo a nuestro procedimiento quirúrgico y vamos a poder decir, mira, esta es la tibia de mi paciente, esto es lo que yo vi en la tomografía, efectivamente se nota esta deformidad. Es decir, que estamos en contacto con nuestro procedimiento quirúrgico sin involucrar todavía a nuestro paciente y no estamos en cirugía. De tal forma que podemos plantearnos hacer una práctica quirúrgica indudablemente en nuestros modelos óseos y ver si nuestro plan, al ejecutarlo, logramos los resultados esperados como lo hicimos en la navegación computarizada en nuestro programa. Esto es muy útil, no es algo que utilizamos siempre, pero se puede hacer. Entonces, a partir de que tenemos nuestra segmentación en nuestro programa, nosotros podríamos definir que este es nuestro plan y podemos decir, bueno, en este caso es un paciente de a modo de ejemplo, de que tiene tal situación, requiero quitar una porción ósea y entonces me imagino una endoprótesis de estas características y voy a poner tantos tornillos de tal calibre, con tal dirección, de tal forma que a partir de nuestro plan quirúrgico nosotros luego pasaremos a una etapa de diseño del implante. Entonces podemos decir, bueno, en este caso lo que vemos es un radio con un proceso tumoral en el radio distal y podríamos plantearnos, bueno, vamos a hacer estas guías azules
que nos ayuden a hacer el corte exactamente donde queremos, en la dirección que queremos, que esto permita que mi prótesis diseñada, que vemos a la izquierda, entre exactamente en el defecto que buscamos, y luego colocaremos los tornillos que también elegimos nosotros en qué parte del hueso y qué cantidad vamos a colocar. Entonces lo que vemos en la imagen de la izquierda es que esas son las guías para cirugía y ese es el implante en impresión 3D de titanio final, ¿no? El que va a llevar nuestro paciente para siempre. Y lo que vemos a la derecha es la finalización del diseño del implante y de las guías antes de su impresión. Entonces, esta es un poco la idea. Hacemos la tomografía, manipulamos en el programa nuestros huesos, hacemos nuestro plan quirúrgico y luego con la ayuda de un ingeniero biomédico finalizamos el diseño de nuestras guías de corte y de nuestros implantes finales. Estas impresiones tanto de los implantes de titanio como de las guías, como de los modelos óseos, requiere diferentes impresoras. Por lo tanto, no es que estoy proponiendo, bueno, vamos a tener esto en el quirófano. Realmente ya existen un par de hospitales que tienen esta tecnología al alcance de la mano en este sentido. Pero lo que nosotros vamos a hacer es el plan y vamos a tercerizar la impresión de tal forma que sean costos más accesibles y no tengamos la necesidad de hacer esta inversión en este tipo de tecnologías. Por ejemplo, si nosotros deseáramos imprimir las guías 3D, esto se hace por estereolitografía y esta impresora que vemos acá tiene un costo más o menos de $5.000. Por lo tanto, si nosotros no quisiéramos imprimir los implantes necesariamente, pero sí quisiéramos imprimir las guías, podríamos pensar en que si hacemos esto con mucha frecuencia, quizás podríamos tener una impresora de estas características en nuestro establecimiento. Con respecto a los implantes, el proceso de ejecución de los implantes que utilizamos actualmente con Polygon ha pasado por varias etapas. Digamos que en la primera etapa los implantes se imprimían en esta tecnología que es EBM, Electron Beam Melting, que quiere decir que al final de la situación es un implante con una terminación un poco rugosa, no con un finalizado tan perfecto y tiene algunas limitaciones como que nosotros tenemos que hacer un terminado manual de corregir pequeñas imperfecciones y esta fue la primera generación de implantes y actualmente la tecnología que se utiliza se llama SLM o Selective Laser Melting, que quiere decir que tenemos una ventaja de que no requiere un terminado posimpresión y un nivel de detalle mucho mayor. Me refiero a esto que, por ejemplo, que con esta tecnología sí podemos hacer que los orificios de las placas sean bloqueados, es decir, que en relación al diseño de tornillos que nosotros querramos usar, podemos hacer que la rosca en la placa, para que sea una placa de bloqueo, sea exactamente el tornillo que queremos usar. Entonces, hemos pasado así de unos implantes con una tecnología a unos implantes con una terminación muchísimo mejor y que permite hacer implantes de bloqueo, que es lo que muchas veces deseamos por una cuestión de más estabilidad y más seguridad. Con respecto al material que se utiliza en general, las impresoras se alimentan de este polvo. Este es un ejemplo, que es un polvo de titanio que cumple con normas, que está establecido cuáles son sus características específicas. Por lo tanto, en cuanto a la duda de qué material será y si será titanio y qué porcentaje y bla, esto está bastante bien establecido y si trabajamos con una empresa seria, lo que estamos garantizando un poco también es que con lo que alimentamos la impresora es algo de primera calidad que también se utiliza en medicina humana. Entonces, esta era una primera generación con una terminación, digamos que poco pulido, por decir así, hasta la generación de implantes actuales, que son estos, que son los que van a ver un par de casos clínicos. Entonces, vamos ahora a tomarnos esta parte que queda en ver un par de ejemplos clínicos para que entendamos y podamos concluir al fin por qué creo que es algo muy importante para empezar a trabajar. Vamos a suponer que tenemos este caso, que es un paciente con una luxación patelar grado 4, por lo tanto es bastante importante, que es un paciente de talla miniatura,
Y si nosotros vemos en la radiografía de la izquierda, decimos, bueno, este fémur tiene varo femoral distal, o sea, una desviación distal del varo del fémur hacia medial, donde si yo quisiera corregir este ángulo de varo, debería ser una cuña que tenga 2 milímetros de ancho. Por lo tanto, ya ahí cuando vemos eso decimos, bueno, tengo un Yorkie que le tengo que hacer una cuña que de un lado mida 0 y del otro lado mida 2 milímetros en un fémur. Y digo, bueno, es bastante improbable que logre hacer una cuña tan perfecta a mano alzada en un perro tan pequeño, cuando ya mi hoja de sierra mide 0.5 milímetros, es un gran desafío. Y luego vemos en la radiografía de la derecha que es un perro que tiene 8 grados de ángulo de anteversión, por lo tanto lo normal es 20. Entonces digo, bueno, si este es mi fémur, tengo que corregir un poquito el varo y tengo que rotar un poquito el fémur distal para que mi ángulo de anteversión llegue a los 20 normales. Entonces, cuando hacemos esto de la manera tradicional, decimos, bueno, estoy en cirugía con un fémur súper pequeño, con una guía para evitar el movimiento excesivo de nuestros fragmentos luego de corte grande. Vemos el tamaño enorme que tiene esta pinza de Kerr en relación al hueso. Realmente se transforma en un desafío milimétrico que difícilmente lleguemos exactamente al objetivo planteado. Si vemos la resolución final, decimos, bueno, estamos contentos, hicimos una transposición de la tuberosidad tibial, logramos mejorar el varo femoral distal y ahora vemos que el ángulo anatómico distal lateral del fémur es 95 grados, que es normal, y yo estoy contento porque logramos esto y logramos la anteversión deseada de 20 grados. Entonces decimos, bueno, qué bueno que mi plan radiográfico pude ejecutarlo lo mejor posible en cirugía y logré los objetivos de que la rótula esté en su lugar, porque corregir las deformidades óseas. Ahora, si nosotros nos fuéramos, acá vemos el proceso de cicatrización ósea, y acá vemos el paciente previo a la cirugía del miembro pélvico izquierdo y posquirúrgico en el video de la derecha. Esto es un poquito difícil de evaluar por los videos en dinámica estos, pero yo estoy contento, la rótula no se sale, la propietaria lo ve mejor, estamos en el lugar ideal, no hay infección, la herida está bien, corregimos la deformidad. Perfecto. Vamos a ir un pasito más adelante en relación a lo que venimos hablando. Entonces, si tenemos un bulldog inglés con una luxación grado 4 que no apoya el miembro derecho, nosotros en el primer paso de utilización de esta tecnología podríamos decir, bueno, vamos a reconocer las deformidades, vamos a pensar que este paciente tiene un varo femoral distal no muy importante, pero sí tiene una torsión importante. Y entonces voy a decir, bueno, no voy a usar implantes customizados, pero sí necesito una guía de corte, que esto quiere decir que voy a abrir el fémur, voy a colocar mi guía de corte, voy a hacer el corte a través de esta endija que está en el diseño de mi guía. Luego voy a cambiar esta guía por una guía de reducción. Lo que vemos en la figura de la derecha es la guía de corte, son los dos fémures que vemos a la izquierda, donde fijamos la guía de corte, que si se fijan en el primer fémur de la izquierda, podemos ver que los orificios proximales y distales de la guía no están alineados en la misma línea, no están en la misma línea. Vemos la endija donde pasaríamos nuestra hoja de sierra para hacer el corte. Luego retiraríamos la guía esta de corte y con los mismos agujas que fijamos esta guía vamos a cambiarla por la guía de reducción, que es la guía básicamente celeste y verde que vemos a la derecha, de tal forma que ahora sí vemos los orificios alineados y esta guía de reducción lo que garantiza es que corregí la torsión que quería y que la guía me va a detener el fémur en la posición final de estabilización para que yo coloque la placa que deseo. Que en este caso se colocó una placa de Syntex, acá vemos la impresión de los huesos en 3D, hicimos el corte y a la derecha vemos cómo luego del corte se estabilizan ambos fragmentos con nuestra guía de reducción que nos deja el espacio libre para colocar nuestra placa en el aspecto lateral del fémur. Si lo vemos en cirugía, acá tenemos a la izquierda la guía de corte, donde vemos los 4 agujas y la hendidura para la hoja de sierra, y a la derecha la guía de reducción,
para tener mi fractura en la posición, mi osteotomía en la posición final, para que luego lo coloquemos una placa y hayamos obtenido la corrección de la anteversión. ¿De acuerdo? Acá vemos el paciente apoyando el miembro, un paciente que no apoyaba el miembro derecho, ahora tiene la rótula en su lugar, se corrigió el varo, se corrigió la torsión y tenemos un paciente con una patela en posición. Esto sería el primer paso de corrección o de uso de tecnologías de impresión 3D. Ahora vamos a este bulldog francés que tiene 3.5 kilos, 5 meses y también tiene luxación patelar grado 4. Entonces, acá lo que vemos es, tenemos otra vez un paciente con varo femoral, ahí vemos que dice ALDFA, que es Anatomic Lateral Distal Femoral Angle, que quiere decir que 103 grados, siendo lo normal alrededor de 92. Esto quiere decir que tenemos 10 grados de varo. Y vemos en la imagen de arriba a la derecha que es un paciente que tiene un ángulo de anteversión de 3 grados cuando lo normal es cercano a 20. Entonces nosotros nos podríamos plantear que también evaluamos la tibia y decimos, miren, en la imagen del centro estamos viendo una tibia que tiene valgo tibial proximal, donde vemos que el ángulo es 104 y lo normal es alrededor de 94, y que tenemos una torsión tibial de 22 grados. Esto quiere decir que si miramos la tibia distal la estamos viendo de frente y si miramos la tibia proximal está torsionada, dejando la tuberosidad tibial con una desviación medial. Entonces nos podríamos plantear que en la imagen de la izquierda es nuestro miembro sin corrección, en la imagen que le sigue a la derecha es nuestro objetivo de corrección, donde estamos viendo que corregimos el valgo tibial, corregimos el varo femoral y la anteversión femoral. Entonces, el próximo paso es vamos a diseñar nuestras guías de corte y nosotros vemos que tenemos a la izquierda nuestras guías de corte donde vemos las hendiduras por donde va a deslizar nuestra hoja de sierra, tanto en el fémur como en la tibia. Y en la derecha podemos ver las guías de reducción, es decir, una vez que hicimos el corte de la izquierda, quitamos la guía de corte, colocamos la guía de reducción con las mismas agujas y lo que vamos a lograr es que nuestra posición de ósea sea la que planeamos como posoperatorio. Si se fijan, hay algo importante, que si prestamos atención, tanto las guías de corte como las guías de reducción están planteadas en el aspecto craneal del fémur y craneal de la tibia. Y esto es importante porque si nosotros queremos poner un implante en el aspecto medial de la tibia y en el aspecto lateral del fémur, no deben ser interferida la colocación de implantes con nuestra guía de reducción. Entonces esto es algo que debemos pensar, de que tenemos nuestra guía de reducción y nos va a permitir el espacio colocar nuestra placa con la guía colocada. Entonces acá podemos ver en el fémur, en el aspecto craneal del fémur, nuestra guía de reducción de corte a la izquierda, donde vemos dónde va a pasar nuestra sierra para quitar nuestra cuña y corregir el varo, y en la derecha nuestra guía de reducción para dejar la osteotomía en la posición final. Y luego de esto vamos a colocar con la guía de reducción colocada nuestra placa de estabilización final y vamos a retirar nuestra guía de reducción. Esto es en el fémur. Ahora en la tibia vemos lo mismo, a la izquierda nuestras guías de corte, ahí vemos las hendiduras para que pase la sierra, quitamos esta guía, conservamos los clavos y en estos mismos clavos colocamos nuestras guías de reducción y colocamos nuestra placa en el aspecto medial. Entonces, lo que vamos a alcanzar al final es que nuestra planeación quirúrgica tiene el objetivo en el sentido de que en el fémur corregimos el varo y ahora vemos que este ángulo es 93. En la tibia vemos que el ángulo es 95 cuando era 105. Y si a este paciente le hiciéramos una tomografía con los implantes luego de la corrección, veríamos que efectivamente logramos los objetivos de corregir el varo, de corregir la torsión porque vemos un ángulo de anteversión de 17 grados, de corregir el valgo tibial proximal porque nuestro ángulo nuevo es 95. Entonces, este es
el segundo paso de decir, bueno, tengo un problema en el fémur y tengo un problema en la tibia, lo que hice con esta tecnología es guías de corte y guías de reducción para hacer una corrección perfecta y colocar mis implantes de la marca que utilicen. Esto sería la parte más, digamos, económica, pero más útil de utilizar esta tecnología. Ahora, vamos otro pasito más allá. Y entonces tenemos este paciente con una luxación grado 4. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a plantearnos lo mismo, en el sentido de que necesito una guía para corregir las deformidades de este paciente. Pero si nosotros vemos, este es el paciente en cirugía. Lo que vemos acá básicamente es que aquí vemos la tuberosidad tibial, acá vemos el surco del fémur o la tróclea, ¿sí? Y en definitiva, cuando estudiamos hueso por hueso, que no es lo importante de este caso, sino es mostrarles el siguiente paso de esta tecnología, es que nosotros definimos que íbamos a corregir el varo femoral. Y entonces el siguiente paso sería, vamos a hacer una guía de corte. Y esta es la guía de corte. Esta guía de corte solo puede colocarse en esa posición porque tiene exactamente la forma del fémur. Es decir, que cuando lo estamos colocando en cirugía hay un solo lugar donde ponerla porque encaja perfecta. La fijamos con nuestras agujas y hacemos el corte. Ahora, si miramos nosotros a la izquierda de esta imagen, podemos ver que tenemos los orificios de mis clavos que soportaban la guía de corte. Vemos que ya está retirada la cuña para corregir el varo femoral distal. Y vemos que no necesitamos aquí una guía de reducción. Porque lo que estamos diciendo es que lo que vemos en la imagen a la derecha es una placa customizada. Es decir, que esta placa también es una placa impresa en 3D. De tal forma que los orificios que usé para fijar la guía de corte son los mismos orificios que van a utilizar mis tornillos. Y esto es muy importante, porque no necesito una guía de reducción. Lo que va a pasar aquí es que una vez que quito la guía de corte, simplemente al colocar los tornillos en mi placa, voy a usar la placa misma como método de reducción final de la fractura. Entonces, nos estamos ahorrando un paso, estamos haciendo solo un orificio en el hueso, que es la colocación de la guía, y estos mismos orificios serán los orificios de los tornillos bloqueados de mi placa. Entonces, este es el resultado final. Perdón la radiografía, pero hay veces que hago estas cosas fuera de mi lugar habitual de trabajo. Si vemos el paciente a los 2 meses posoperatorio, vemos que es un paciente que está bastante más cómodo con el miembro operado, y no solo más cómodo, sino que sabemos que la rótula está en su lugar, así que estamos contentos habiendo disminuido el tiempo quirúrgico y los riesgos de complicación. Ahora, vamos a ver esto mismo en un caso más complejo. Acá lo que vemos es que este paciente tiene el varo del fémur, la anteversión en 0, y entonces también vemos que la tibia tiene su valgo femoral proximal. Vemos que la torsión tibial aparte son 20 grados, entonces yo necesito corregir el valgo y corregir la torsión tibial también. Entonces me planteo que a la izquierda tengo el miembro no corregido y a la derecha es mi objetivo de corrección, con un fémur derecho, una tibia sin valgo y la tuberosidad tibial en el centro del eje mecánico tibial. Y que aparte de corregir el varo femoral, corregir la anteversión, que ahí vemos que el resultado final son 24 grados. Y entonces digo, bueno, voy a imprimir los huesos en 3D, voy a imprimir unas guías en 3D temporales y unas placas de plástico solo para hacer la práctica quirúrgica. Y entonces voy a colocar la guía en el fémur y voy a hacer el corte a través de estas hendiduras. Y voy a cambiar la guía por mi placa de plástico a la derecha para ver que el resultado final es el que quiero. A la izquierda, y a la derecha vemos cuál sería la placa original, pues la que sí vamos a poner en el perro, que es la de titanio impreso en 3D. Y en la tibia lo mismo, voy a probar que mi guía funciona bien, que los cortes corresponden a mi corrección y que corregí el valgo tibial proximal a la derecha
y la torsión tibial también, dejando la tuberosidad tibial otra vez en el centro. Entonces digo, lo que planeé está funcionando y esta sería la placa definitiva que va a utilizar este paciente en la tibia. Entonces vamos a la cirugía y acá lo que vemos es el fémur desde el aspecto lateral. Colocamos la guía de corte, con los clavos la estabilizamos, hacemos el corte a través de nuestra guía de corte, que esto ya lo programamos en la tomografía. Quitamos la guía y ahí vemos exactamente la cuña que estamos retirando en el fémur en la derecha. Y lo único que tenemos que hacer es retirar esa cuña y colocar la placa en los orificios que ya hicimos. Y colocamos la placa y vemos que afrontamos una reducción perfecta de la osteotomía femoral. Entonces nos vamos a la tibia y colocamos su guía impresa en 3D, cortamos sobre las hendiduras, colocamos la placa para obtener de resultado final esto, que es un fémur sin varo, que es una tibia sin valgo, sin torsión y aumentando el ángulo de anteversión del fémur. Y este es el paciente a los 15 días, obviamente con claudicación aún. 15 días, piensen que para osteotomía del fémur y de la tibia es un paciente que se siente bastante cómodo. Y si vemos este paciente a los 3 meses, es un paciente que también tiene osteoartritis en la rodilla, pero es un paciente bastante más cómodo con su rodilla y su rótula en posición, a pesar de todo esto, que no habiendo hecho nada. Vemos la consolidación ósea sin problemas, formación de callo óseo discreto, y en la tibia lo mismo. Otros usos de estos implantes pueden ser, en este caso, acá lo que vemos es un paciente con una claudicación evidente del miembro torácico. Esto lo vamos a ver de vuelta ahorita, pero acá vemos en el examen ortopédico que es un paciente con mucho dolor en el fémur. Se enoja bastante porque le duele mucho. Entonces vemos en el estudio radiográfico que tiene una imagen compatible con osteosarcoma y por diferentes motivos que no vale la pena pues ahondar ahora, no se decidió hacer esto, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, que es amputarlo y darle quimioterapia, sino que por características clínicas de este paciente se optó por hacer una cirugía de salvamento. Entonces, estamos en el mismo lugar, hicimos la segmentación de nuestra tomografía y nos planteamos que queremos retirar todo el húmero medio y proximal. Entonces tenemos unas guías de corte para la cavidad glenoidea escapular, unas guías de corte para el húmero distal. Y entonces queremos, después de varios diseños opcionales, definir cuál es nuestra prótesis para nuestro paciente, que va a determinar un hombro sin movimiento, como si fuera una panartrodesis del hombro, eliminar el osteosarcoma, pero que quede un miembro funcional con una endoprótesis. Entonces, si miramos esto, este es el diseño final y esta es la impresión 3D a la derecha. Y entonces, en el preoperatorio, esto es lo que vemos, un paciente con bastante dolor, que es lo que ya les mostré, que le duele, si lo palpamos en hoja y demás. Vamos a la cirugía. Lo que va a pasar en la cirugía es que se va a aislar el húmero, hacer un abordaje craniolateral al húmero y al hombro. Se van a colocar las guías de corte para eliminar la porción de la escápula que definimos. Se van a colocar las guías de corte para el húmero distal y se va a colocar nuestra prótesis. Hacemos una síntesis tradicional. Este es el húmero, que el resultado histopatológico es osteosarcoma. Y acá lo que vemos es el estudio radiográfico luego de la cirugía, donde vemos el implante exactamente donde planeamos en el estudio tomográfico. Lo vemos a los 3 días posoperatorios, que es un paciente con claudicación, pero usando el miembro, lo cual es fantástico. Deben pensar que desde el punto de vista cosmético la herida está muy bien, el paciente utilizando el miembro a los 3 días de este tipo de cirugía, y que es un paciente que tiene una artrodesis de hombro o una fusión, ya no mueve el hombro, digamos, por lo tanto hay una claudicación mecánica que va a persistir en el tiempo. Esta es la evolución radiográfica. Este es el paciente a los 3 meses, ¿sí? Todavía con claudicación, pero con un hombro que no es capaz de moverse. Evolución radiográfica 8 meses posoperatorio. Y vemos el paciente a los 8 meses, que si lo vemos,
por supuesto que tiene una claudicación mecánica, pero es un paciente que se siente bastante más cómodo que con el dolor preoperatorio. Entonces, la utilización de esto en cirugías de salvamento sin duda es una gran opción cuando por algún u otro motivo probablemente no sea candidato a amputación. Por último, les voy a mostrar este caso, este de Hershey. Si nosotros lo vemos caminando, podemos ver que es un paciente con una deformidad en el miembro torácico izquierdo de radio y ulna evidente, ¿sí? Es decir, es un paciente que no está ni cómodo, ni el pronóstico a largo plazo es bueno, soportando el peso con esta característica dinámica. Entonces, lo primero que podríamos ver es que si evaluamos la tomografía, nosotros lo que estamos viendo acá es que estamos viendo el hombro de frente y los dedos lo estamos viendo supinados, ¿sí? Ahí estamos viendo el codo de lateral y los dedos de frente. Por lo tanto, esto nos está dando una buena sensación de que este perro tiene una torsión radial muy importante, ¿sí? Entonces nosotros podríamos plantearnos, obviamente después de hacer mediciones, porque en estos casos lo que buscamos es, ¿tiene valgo? Bueno, ¿cuánto? ¿Tiene torsión radial? Bueno, ¿cuánto? ¿Cómo está su procurvatum? ¿Es normal o no? Para decir, bueno, estoy planeando hacer una cuña o dos y corregir la torsión de tal forma que mi plan final sea este. Y que yo en mi plan final diga, bueno, estoy viendo el codo de frente, estoy viendo los dedos de frente, y si pongo el miembro de una vista lateral, estoy viendo el codo de lateral y los metacarpos de lateral, por lo tanto considero que es una corrección a la que quiero llegar. Y entonces voy a decir, bueno, esta va a ser mi guía diseñada para hacer mi corrección en el radio, de tal forma que es lo que voy a acoplar en cirugía, voy a pasar mis hojas de sierra por estas hendiduras para corregir mi deformidad radial y luego de esto también voy a corregir la torsión. Y entonces este va a ser mi implante final y acá vemos el miembro con la corrección que deseo, con mis implantes, con cuerdas, es decir, mi placa bloqueada impresa en 3D para colocarla exactamente en el hueso de mi paciente, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar después es que vamos a la cirugía y acá lo que vemos, si miramos a la izquierda estamos viendo lo mismo que en la tomografía. Estamos viendo el codo de frente y los dedos, estamos viendo la torsión o la supinación que hace que los dedos apunten hacia medial, digamos. Y en la foto de la derecha al revés, estamos viendo los cojinetes de nuestro paciente de frente y estamos viendo el codo de medio lateral, lo cual nos está pintando la misma imagen, que tiene una torsión radial importante en supinación. Entonces vamos a colocar nuestra guía de corte y acá vemos nuestra guía colocada en el radio, hicimos un abordaje cráneo lateral al radio, colocamos nuestra guía, la fijamos con nuestras agujas que van a ser luego los orificios para los tornillos, pasamos nuestras hojas de sierra por las hendiduras, ahí vemos cómo nuestro paciente retiramos la guía de corte, ahí vemos exactamente la cuña que programamos y luego lo que vamos a hacer es colocar nuestra placa y acá podemos ver a la izquierda cómo cuando flexionamos y extendemos el carpo, ahora estamos viendo el codo y los dedos de frente, lo mismo en la imagen de la derecha, ya perdimos la supinación exacerbada que teníamos y estamos viendo ahora el codo de frente y los dedos de frente, el codo de lateral y los dedos de lateral en la derecha. Por lo tanto, entre otras deformidades, la más notoria en este caso, que era la torsión, está corregida. Entonces, si lo vemos en el posoperatorio y en el preoperatorio, a la derecha vemos en el preoperatorio la deformidad importante en supinación y en el posoperatorio vemos que llevamos el miembro a su normalidad contralateral, ¿sí? Donde vemos un miembro apoyando a las 24 horas de cirugía, por lo que esto hizo hacer una corrección eficiente en el menor tiempo posible y con la recuperación más rápida posible para este tipo de deformidad ósea que en general nos lleva mucho trabajo intraquirúrgico si no utilizamos este tipo de tecnologías. Otros usos
de este tipo de tecnología pudiera ser de algún punto de vista ilimitado. Podríamos hacer una guía, por ejemplo, para la columna, para utilizar los canales óseos seguros. Podríamos reemplazar una porción del cráneo en una pérdida de masa ósea. Podríamos reemplazar la corredera del fémur en casos de fracturas o enfermedad articular o artrosis muy avanzada. Podríamos utilizar para corregir defectos mandibulares, en el cual un perro recibe una mandibulectomía por alguna razón. Podemos reemplazar su hueso mandibular con una impresión 3D. Entonces, desde el punto de vista, en principio espero haberme dado a entender un poco con esta situación, que es algo para mí totalmente espectacular, tener la posibilidad de pensar en que en algunos casos tenemos acceso a este tipo de cosas. ¿Cuáles serían las limitaciones generales para terminar de esto? Básicamente una limitación puede ser económica, en el sentido de que más o menos pensar en hacer un caso sin demasiado material, uno como el último caso, estamos hablando de más o menos unos $400 de implante, lo que significa más o menos el mismo precio que una placa de titanio de una empresa reconocida y de muy buena calidad. Otra limitación es que sigue estando la limitación del conocimiento, en el sentido, debemos conocer perfectamente de qué se trata un radiocurvo para hacer nuestro plan preoperatorio perfecto y lograr que la corrección, por más tecnología que tengamos, sea efectiva. Esto quiere decir que no reemplaza, ni al contrario, necesitamos tener más conocimiento aún, pero necesitamos tener claridad en qué es lo que queremos y cuál es el objetivo para que nos sea útil. La otra limitación es que no tenemos pruebas mecánicas de los implantes. Es decir, si alguien me dijera, bueno, y estas placas son similares a una 2.7 de tal marca en cuanto a la fuerza de flexión y torsión y demás, pues esta información no la tenemos, porque deberíamos hacer esta prueba en cada placa que diseñamos. Entonces no es una información que esté disponible. Lo cierto es que hay pocos casos de fracasos, porque la realidad es que también logramos que el hueso comparta carga en estos casos, porque la reducción anatómica es perfecta, entonces el implante tiene menos responsabilidad. Y pueden existir un par de complicaciones. Por ejemplo, si nosotros planeamos la tomografía en el hueso, pero luego nos damos cuenta que en el momento de la cirugía hay mucho tejido fibroso, vamos a ver que nuestra guía no acopla adecuadamente y podemos correr el riesgo de colocar la guía en mala posición o de incluso no lograr que luego la placa esté en contacto con el hueso como planeábamos, porque hicimos el plan pensando en el hueso y no en el tejido fibroso que podemos encontrar. Entonces, esto es algo a tener presente, de que no siempre la segmentación ósea va a corresponder a nuestro hueso en cirugía, si es que encontramos este tipo de cosas como tejido no óseo invadiendo el sitio de colocación del implante o de la guía. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta, pero bueno, el mensaje de situación es que este programa lo puede utilizar cualquier médico con interés, que habrá casos en los que vale la pena hacer un esfuerzo económico para llegar a esta utilización de estas cosas, reducir las complicaciones y dormir más tranquilos a la noche, porque hicimos algo muy bueno con pocas posibilidades de fracaso. Espero que les haya servido de algo, les mando un abrazo a todos y espero vernos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.